¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Me da muchísimo gusto. Una buena amiga del programa, buena amiga mía, una fregona para esto que vamos a hablar y para muchas otras cosas, la directora ejecutiva de Intersecta, Estefanía Vela. ¿Cómo estás, Estefanía? Es un gusto estar contigo, aunque me gustaría estarlo en circunstancias no tan preocupantes. Así es. Eh, A ver, ¿no? te planteé que platicáramos hoy, porque yo creo que hay una visión que todavía no está bien puesta ahí, que Mm, es todo esto junto. Es decir, estuvimos semanas mm, hablando reforma judicial, reforma judicial, reforma judicial. Pues sí, pero ahí viene la de la Guardia Nacional en Sedena, mm, mm, pero ahí viene la de prisión preventiva, ¿no? mm, Los contenidos de algunas partes de lo judicial tienen que ver con amparo y con mm, salas y con métodos, y no lo hemos visto juntos. Y mm. pregunté y todo el mundo me dijo, Estefanía sí lo está viendo todo junto. Estefanía, habría que verlo todo junto, ¿no? Eso porque el Mm. cambio es completito, ¿no? El cambio es completo. A ver, recordar, el presidente el 5 de febrero interpuso 20 distintas iniciativas, entonces son muchas, las que nosotras estamos viendo juntas porque creemos puede contribuir a que sea más fácil encarcelar a las personas y a que el brazo que más se fortalezca del Estado es el brazo punitivo de la fuerza sin los respectivos controles, son estas cuatro reformas, ¿no? Por un lado, la reforma a los poderes judiciales, que creo que mucha de la discusión estuvo enfocada, por ejemplo, en voto ciudadano sí o no, pero no recibió a mi parecer, la misma atención una de las preguntas principales, que quién decide sobre la lista de candidaturas sobre las cuales vamos luego a votar la ciudadanía, y que también lo que, claro, el tema no es solo la designación, sino quién designa, y para que seas parte de la lista, pues son los poderes en turno, cuales quieran que sean los poderes en turno, los que acaban teniendo esa última palabra. Entonces, por un lado, una reforma que plantea un cambio sustancial a los poderes judiciales, incluida esta figura que se agregó de último momento, que son los jueces sin rostro, que es que en aras de proteger la seguridad de las personas juzgadoras, que es una preocupación legítima, la solución es que las personas no sepamos quiénes nos están juzgando en casos de delincuencia organizada, ¿no? En otros países, como Perú, por ejemplo, se ha implementado esta figura con desastrosos resultados, vulnerando la violación de derechos, empezando por que puedas saber quién es la persona que te está condenando, ¿no? Y Ahora, que puede. ahí, Ujú, ahí tienen un problema de planteamiento, ¿no? Porque si vamos a votar por jueces, ujú. pues sí vamos a saber quiénes son, ¿no? Que esos son, y aquí creo que yo defiero para quien tenga interés, Lisa Sánchez de MUCD, que han estado clavándose en cómo hay muchas cosas de esa reforma que todavía no acabamos de dimensionar qué va a significar en la práctica, ¿no? Entonces, si por un lado tengo que conocer quiénes son las personas que nos van a juzgar para votar por ellas, cómo al mismo tiempo podemos decir que esas personas luego no vamos a poder saber quiénes son. Ahora, sumado a eso, está esta reforma, por un lado, ya lo dijiste, prisión preventiva oficiosa, que la prisión preventiva oficiosa es lo que permite encarcelar a personas sin que sepas si son culpables o no y sin que justifiques que pone en riesgo el proceso, ¿no? Porque muchas veces, pues en lo que se resuelve el fondo, en lo que el juez, la jueza decide es culpable o no, pues hay veces que las personas se pueden fugar, hay veces que las personas están amedrentando víctimas, y para eso está la prisión preventiva. Lo que exigen los tratados internacionales, los órganos internacionales, es que la prisión preventiva sea justificada para cada caso. Que tú Claro. puedas demostrar que Chuchito está amedrentando a víctimas y que por más que le has tratado de poner un hasta aquí, no se está quieto, entonces prisión preventiva. Lo que nosotros tenemos en la Constitución es prisión preventiva automática. Simplemente por el delito por el que te estoy investigando, vas Vamos. automáticamente a prisión preventiva. Yo no muestro que eres un riesgo, yo presumo que eres un riesgo y no me la juego. Y la reforma plantea agregar, nosotros tenemos esta figura en la Constitución para una lista de delitos, y lo que hace esta reforma es agregar más delitos, entre ellos narcomenudeo, que es de los pocos delitos que sí se procesan bastante. Y la mayoría de los casos que sí se procesan son básicamente por posesión simple. Sabemos que estos son casos que se prestan, digamos, para la corrupción policial,
Corrupción, por cierto, que no toca la reforma judicial, porque la reforma judicial solo fue para tribunales, no incluyó policías y no incluyó fiscalías, que no son parte del Poder Judicial, ¿no? Lo que hace esta expansión de la prisión preventiva oficiosa es que con esa misma policía y con esas mismas fiscalías, ahora te tienes que defender en estos casos automáticamente en prisión. Y no hay tribunal que te pueda sacar. Justo la prisión preventiva oficiosa se decide desde la ley para que los tribunales no puedan meter su cuchara, ¿no? Entonces vas a tener tribunales con personas más, digamos, designadas por los poderes en turno, a la vez en este tipo de casos, donde tienen menos campo de acción porque ya se está decidiendo desde la legislatura, y eso se acompaña, esta es la tercera reforma, de la reforma de las Fuerzas Armadas, que ahí hace varias cosas. O sea, en mucho el foco ha estado la Guardia Nacional, que en 2019 sustituye a la Policía Federal, se le hace una institución militar, y esto incluye, por ejemplo, obtener fuero militar. Para quien no, o sea, que es lo que las Fuerzas Armadas tienen ciertas reglas que las hacen especiales, dentro de esas reglas está el fuero militar, y aunque ha habido una lucha histórica desde sociedad civil, porque, por ejemplo, si un soldado abusa los derechos de una persona civil, se tramite Así por es. tribunales civiles, no deja de ser una disputa, no deja de ser una pelea. Entonces, una parte es la Guardia Nacional se hace institución militar, como institución militar se pone adentro de la Sedena, pero otra parte de la reforma es que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se les faculta para intervenir en seguridad pública para siempre. Por Ahorita tenemos... cierto, hoy se hizo público el informe de la Comisión de la ONU de Derechos Humanos que presentaron ante el Consejo, el de la visita a México el año pasado. Y esta es de las cosas que dicen. Dicen, no, 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 ya se estaba caminando a que los militares sean, cuando abusan en otras cosas, sean juzgados por civiles, y eso un poco lo termina la reforma, ¿no? Técnicamente no, pero hay una institución más con fuero militar, y lo que pasa es que no deja de haber disputa, porque la intuición es jalarlo al fuero militar, entonces te tienes que pelear porque sea fuero civil. Vas a tener una nueva corporación con fuero militar, entonces aunque en papel el fuero militar tiene que estar acotado, más casos se vuelven objeto de esa disputa, ¿no? Exacto. Entonces, eso es, creo, lo difícil. Y, a ver, hablando de esto, fuero militar sí, fuero militar no, a controles, otra de las cosas que hace esta reforma, te digo, Ejército, Fuerza Aérea y Armada ya pueden participar en seguridad pública, y desde nuestro parecer se quitan los pocos controles que hoy establece la Constitución. Por ejemplo, hoy la Constitución dice, pueden intervenir en seguridad pública, pero tiene que ser de manera extraordinaria. Tienes que garantizar que en ningún momento sustituyas a las autoridades civiles, sino que las complementes. Te tengo que poder fiscalizar cada intervención. Eso ya no estaría en la Constitución. Se está borrando, digamos, de un plumazo. Entonces ya las Fuerzas Armadas, sea como Guardia Nacional, sea como Ejército, ¿verdad?, pueden participar en seguridad pública sin que la reforma hoy contemple los pocos controles que sí teníamos garantizados, al menos en papel. Nos estábamos peleando porque ellos jalaran. Y la última es esta reforma de los famosos órganos constitucionales autónomos, que son varios los que se propone desaparecer, y que sus funciones sean, digamos, reabsorbidas por otras instituciones. La que nos preocupa en este contexto es la desaparición del INAI, que es el Instituto de Transparencia. Lo que la reforma propone es que cada institución se encargue de darte la información, y si no te la da, te quejas ante la propia institución. Y hoy tocas la puerta de cada institución, y si la institución no te la da, entonces te vas a quejar ante el INAI. Eso es lo que nos van a quitar. Entonces, y pensemos otra vez, las Fuerzas Armadas. Tradicionalmente son instituciones que tienen un régimen que les es más fácil negarte información, que es el régimen de seguridad nacional. Entonces, entre más cosas pasan a las Fuerzas Armadas, ese régimen se empieza a expandir. Y en este contexto vamos a perder el órgano autónomo técnico diseñado para que, si alguna autoridad te niega la información, tú puedas irte a pelear y que la abran, ¿no? Entonces, en conjunto, de nuevo, lo que vemos es más fácil encarcelar, más autoridades más fuertemente armadas, sin los respectivos controles, y mayor opacidad. Y los tribunales con
una independencia, digamos, puesta absolutamente en cuestión, porque ya todos pasan a ser definidos primero por los poderes en turno y luego por la ciudadanía, ¿no? Sí, no sabemos qué va a quedar de ahí. Y por eso lo que quería hablar, porque el conjunto nos convierte en una sociedad mucho más punitiva, mucho más voluntariosa para, yo creo que este es culpable, vámonos a la cárcel y luego averiguamos qué, ¿no? Le da otros poderes, pues, ni modo, al órgano policíaco, que va a ser el más grande del país, ¿no? Quieren tener 200,000 para dentro de 2 años. Y que básicamente te van a poder levantar por cualquier cosa. Creo que eso es lo que nos preocupa, justo ese debilitamiento de ciertos controles. Hay ciertos conceptos, y esto lo he pensado mucho, que en muchos sentidos pueden resultar muy vacíos, ¿no? Como el de la división de poder o el debido proceso. O sea, yo he escuchado casos en donde en nombre del debido proceso no se le exige a una persona que hizo mucho daño reparar. O sea, hay una parte mía que es como el debido proceso me suena a algo que ha sido utilizado para excusar daño más que Así es. afianzar el daño. Lo que nos preocupa de reformas como estas es que ni van ni están poniendo las piezas para que se pueda investigar mejor y exigir mejor que las personas que hagan daño reparen daño, pero se hace más fácil que las autoridades estatales generen daños, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en relación con prisión preventiva oficiosa, lo que hemos visto en Intersecta se nos justifica como esta medida para agarrar los casos más graves, los grandes grupos delictivos, y en papel lo que hemos visto, por ejemplo, de los hombres que están en prisión preventiva, más o menos el 40% están en prisión preventiva oficiosa y en mujeres es 50%. No que las mujeres no delincan, pero justo lo que estamos cachando es cómo, por ejemplo, se dan casos donde llega la policía a una casa y se lleva a todo el mundo en el nombre de investigar secuestro. Se llevan a todo el mundo indiscriminadamente. ¿Hay elementos que las mujeres ahí dicen, ah, podrían participar? Sí, podrían participar. Hay que esclarecer. Pero ¿por qué no Lo, averiguamos lo que y lo hace la llevamos, prisión y lo llevamos a un preventiva, proceso? lo que hace la prisión preventiva oficiosa es, ah, podrían, pum, no me la voy a rifar, vas para adentro. Y no puedes salir hasta que no se resuelva tu caso o pasen los 2 años que marca la Constitución. ¿Cómo te puedes defender estando ahí adentro, sobre todo si consideramos cómo son las cárceles en México? Y las Don- historias de años y años y la falta de defensoría pública, en fin. Se nos fue el tiempo, Estefanía, pero vamos a seguir Ay, hablando de esto. Te mando un abrazo muy grande. muchas Estefanía, gracias. directora ejecutiva de Intersecta. Gracias a todos ustedes.